Buenas tardes, ¿cómo les va? Redes sociales, buenas tardes, mi escudo, ¿cómo están? Denle un aplauso caluroso a los que están en las redes sociales. Hicimos este día, fresquito, pero acá estamos en la casa del Señor. Pueden tomar asiento. Después quiero compartir una breve reflexión, cortita. Algo que siempre nos pasa, porque venimos hablando en mi escudo, en los ciclos, en los programas, esto que decimos los cristianos, o que decimos todo el mundo, como hablamos, de qué hablamos. El otro día estuvimos hablando de la murmuración, la crítica y el rumor. Pero ¿qué pasa cuando no hablamos? Hoy les traigo la inversa. Hoy la pastora nos vas a marear. Dígame, nos vas a marear. Nos vas a marear, pastora. Hoy vengo, hoy quería traerle, porque no siempre decimos lo que estamos pensando. No siempre decimos o hablamos o expresamos en voz alta los pensamientos nuestros. Perdón, el de la cámara está un poquito corrido. No siempre decimos lo que nos está pasando. No siempre decimos, y yo quiero que vayamos mientras yo hablo y le doy la introducción al Salmo 94. Y espéreme ahí, en el Salmo 94. Salmo 94, y espéreme ahí. Cuando lo tenga me dice amén. Salmo 94. Muchas veces nosotros hablamos, manifestamos, expresamos nuestros sentimientos, expresamos lo que estamos pensando, a veces como que hablamos solo, pensamos en voz alta, a veces hablamos con otras personas de lo que nos está pasando, de lo que estamos pensando, pero muchas veces no. Muchas veces nos quedamos con las cosas guardadas, nos quedamos con las cosas adentro, no decimos, a veces nos preguntan cómo estamos, decimos bien, pero en realidad estamos mal. A veces nos preguntan, no estoy bien, a veces estamos cansados, a veces estamos agobiados, a veces estamos contrariados, a veces no andamos con el mejor de los ánimos, a veces estamos preocupados, no lo queremos decir, y tenemos todos esos pensamientos, dígame, acá. Y a veces nos hablan y no escuchamos al que nos está hablando porque tenemos nuestra cabeza llena de cosas, de pensamientos. A veces tenemos decisiones que tomar y necesitamos un silencio y no decimos las decisiones que vamos a tomar, no decimos lo que está pasando en nuestro corazón, lo que está pasando en nuestra mente. A veces no expresamos nuestros sentimientos. Por eso digo que hoy vengo con la contraria. El otro día es de lo que hablamos los cristianos, hoy de lo que pensamos y no decimos. Hoy de todos esos pensamientos, cuando nos despertamos a la mañana o cuando nos vamos tarde a la cama de noche a dormir y nos quedamos pensando en nuestros planes, en nuestras cosas, y hay cosas que no se las contamos a nadie, que no se las decimos a nadie, situaciones que estamos viviendo, sueños que tenemos, porque el otro que está al lado no sabe todo lo de nosotros. Algunas cosas decimos y otras cosas no decimos. Por eso quería hablar sobre este Salmo 94. Hoy yo quiero que vayamos al 94, 17. 94, 17, 18 y 19 vamos a leer. Esta palabra hace muchos años que está en mi vida, este salmo. Hace muchos años que está en mi vida cuando en un periodo de confusión, es más precisamente en un periodo de depresión, de confusión mental, en un periodo en el que mis pensamientos, yo no lograba ordenar mis pensamientos, en el que no podía tomar decisiones, en el que en mi mente era un caos. Dígale, un caos. Y a veces pasamos por situaciones así en las que nuestro pensamiento, nuestra mente se vuelve un caos de tantas cosas que tenemos en la cabeza y a veces no podemos determinar qué es prioridad o qué es importante. Porque hay cosas que son importantes y hay cosas que tienen prioridad. Un recibo de luz se le vence, es prioridad, lo tiene que ir a pagar, capaz que no es tan importante, pero sí tiene una prioridad porque tiene una fecha, tiene un plazo, pero hay cosas importantes en nuestra vida. Y por lo general lo que tiene premura
desplaza muchas veces a lo que es importante. Entonces nos enredamos en esos pensamientos de que voy a cocinar hoy, antes de irme ya, y mañana tengo que hacer almacén, y mañana tengo que hacer esto, y de repente en toda esa maraña de pensamientos y cosas que decidimos y cosas que tenemos que pensar y decidir y hacer, nos llenamos de planes en nuestra cabeza de cosas que vamos a hacer, que tenemos que hacer, y andamos ahí como afanados, como presurosos, como enredados en nuestros propios pensamientos. Nos hablan y no contestamos, nos aislamos, a veces nos quedamos pensativos, a veces nos quedamos ahí. ¿Y qué estás pensando? Y uno que dice, Nada. nada. Nada, es nada. Dice, ¿qué estás pensando? Nada. Y usted tiene la cabeza que parece que le va a explotar y está llena de pensamientos. Y en esa circunstancia en la que yo estaba, en ese periodo de mi vida, en esa etapa, con un caos en mi cabeza, con muchos pensamientos, muchas decisiones por tomar, recién había venido al Evangelio, no lograba afirmarme y tenía esas contradicciones que uno tiene, que sí esto, que sí lo aquello, y me encontraba trabajando fuera del país y era un caos mi mente. Entonces, cuando entendí que a veces uno no dice lo que piensa, pero el Señor sabe. Y el Señor sabe. A veces el que está al lado no sabe lo que estamos pasando, porque optamos por no decirlo de sí, pero el otro no es adivino. Muchas veces callamos las situaciones en las que vivimos, cómo nos sentimos, y nadie va a ser adivino. Nosotros simplemente decidimos no decirlo, decidimos no contarlo, decir, es mío, me siento mal, pero es mío, es mi día, yo me quedo con que es mi día, me quedo con estos pensamientos, con estas decisiones, y uno decide no hablarlo. Pero eso no quiere decir que Dios no esté al tanto. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos engañar al de al lado, decirle que estás pensando en nada, pero estás distraído. Sí, pero no es nada importante. Y sin embargo tenemos cosas importantes en nuestra cabeza, pero decimos, no es nada. Estaba un poco distraído nada más. Pero Dios sabe nuestros pensamientos. Dios sabe en las marañas que nos metemos, Dios sabe los conflictos que atravesamos. Por eso en medio de ese caos que yo estaba, el Señor me envió esta palabra, dice, el Salmo 94, arranquemos en el 17, si no me ayudara Jehová, dice, pronto moraría mi alma en el silencio. A veces nos quedamos en esos silencios que se hacen más largos de lo que deberían de ser y como que se hace eterno ese silencio y hay cosas que no logramos decirlas, hay cosas que no logramos pronunciarlas, hay cosas que no salen de nuestra boca, que no logran salir. Dice, pronto moraría mi alma en el silencio, se quedaría como callada, como sin poder expresar, sin poder manifestarse. Cuando yo decía mi pie resbala, cuando uno siente que se cae, que se agobia, que se ahoga, que se pierde y hay cosas que no las va a compartir. Por eso es tan silenciosa la depresión. Por eso es algo tan difícil de detectar. Por eso es tan difícil de diagnosticar a una persona, porque siempre va a decir que está bien y nunca va a decir lo que realmente siente, nunca va a decir sus verdaderos pensamientos. Pero si yo siempre lo veía y estaba bien, siempre se estaba riendo, pero en sus pensamientos había un caos y yo pasé por uno de esos caos. Por eso puedo entender lo que es la depresión, porque a mi alrededor nadie sabía que yo estaba en depresión, no podía manifestar mis pensamientos, no podía manifestar mis emociones y exteriormente siempre salía un estoy bien. Por eso el Señor, cuando envía esta palabra, sabe que en mi mente había un caos que yo no había podido compartir. Y pasamos muchas situaciones de esas que las vivimos solos. Son decisiones de no compartirlas, son decisiones que tomamos de no hacer partícipe al esposo, a la esposa, al amigo, a la amiga, al hijo, al médico que nos está tratando. Hay veces que decidimos no hacer partícipe a nadie de lo que está cercano a nuestro, con cosas que están en nuestra mente, con pensamientos que están en nuestra mente, cosas que están batallando ahí. Y a veces los analizamos tanto los pensamientos, se hace una mezcla y se hace un caos.
No quisiéramos estar en caos, a veces no quisiéramos que nuestros pensamientos se nos enredaran y no llegaran a ningún lugar, pero hay circunstancias, días en que estamos en caos. Pero Dios sabe. El de al lado, no, porque yo le digo que no, que estoy bien, que solo estaba un poco distraída, que no estoy pensando en nada, que no me pasa nada. Pero sí, el Señor sabe que nos está pasando. Nada se puede esconder, ni lo visible ni no lo visible para Dios. Somos transparentes para Dios. Él puede ver nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. No hay nada que se les pueda esconder para Dios. Dice, cuando yo decía mi pie resbala, cuando yo siento que me caigo, que me ahogo, que me pierdo, que voy a desaparecer, todas esas sensaciones que vienen mezcladas cuando uno tiene los pensamientos en caos, dice, el Señor nos sustenta. Y muchas veces no nos derrumbamos, no nos caemos, no porque el que está al lado sepa lo que nos esté pasando y nos esté ayudando, simplemente porque el Señor sí sabe lo que estamos viviendo y Él nos sostiene. Amén. Él enmaraña nuestros caos, nuestros pensamientos, viene a nuestro auxilio. Pero a veces no le queremos dar ni siquiera la entrada a Dios a nuestros pensamientos. A veces no lo queremos ni hacer partícipe a Dios, ni siquiera en una oración queremos largar lo que estamos pensando. Pero hay cientos de pensamientos enmarañados, hechos un caos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y dice, ¿qué pasa? No me pasa nada. No, son cosas tuyas. La gente lo percibe, lo ve, lo nota. Pero ¿qué dice uno? No, son cosas tuyas. No me pasa nada. Estoy bien. Pero contame, decime, no tengo nada para contar. Te habrá parecido, pero estoy bien. ¿Cuántos somos escondedores? Amén. ¿Cuántos hemos pasado por esos caos y hemos escondido nuestras emociones? No hemos dicho cómo estamos, ni cómo nos sentíamos, y es así como se manifiesta la depresión en una persona. Jamás va a decir. Manifestamos la tristeza, el dolor, la rabia, la angustia, pero la depresión es silenciosa. Va por dentro, es una maraña de pensamientos, pero Dios los conoce, Dios lo ve. Dios lo ve. Entonces cuando uno dice, creí que mi pie resbalaba, creí que me perdía, tu misericordia, Jehová, me sustentaba. Hay varias versiones que complementan este versículo y el principal de este versículo es el 19. Este fue un preámbulo, o sea, es una antesala de lo que respalda el Señor. En el 19 dice, en la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Amén. Amén. El Señor es el único que puede traernos consuelo en ese caos que estamos viviendo, que no hacemos partícipe a nadie a veces, no lo comentamos, no lo decimos. No estamos preocupados porque no nos va a alcanzar el dinero, estamos preocupados porque tenemos cuentas, estamos preocupados porque tenemos una enfermedad, estamos preocupados porque alguien está enfermo, estamos preocupados por lo que vemos, estamos preocupados por nuestras emociones, estamos preocupados por los sueños que no alcanzamos, estamos preocupados por las cosas que queremos resolver y no podemos resolver, y todo eso se hace una maraña. Pero dice el Salmo 94, dice, lo repita conmigo, y en la multitud, de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Otras traducciones dice, cuando mis inquietudes se multiplicaron dentro de mí, tus consuelos deleitaban mi alma. Amén. Inquietudes, cosas que vienen, y qué va a pasar con esto, cómo se va a resolver, cómo voy a salir de esta situación, o cómo fulano va a salir de esta situación, cómo va a salir mi hijo, cómo va a salir mi esposo, qué va a pasar en el trabajo, cómo voy a salir de esta situación, cómo la voy a resolver. Y todo eso se junta con lo del día a día que vamos viviendo. Y en otra versión dice, cuando mi mente, repita conmigo, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza, y mi alegría. Estoy invitada a participar en un congreso en Las Piedras por el pastor Robert,
el sábado que viene, congreso que se llama, que tiene por título El precio del llamado, y él nos pidió a todos los seminaristas que vamos a estar ahí una palabra rema que nos haya acompañado en nuestra vida. Y es difícil elegir una palabra sola, ¿no? Elegir una palabra rema, una palabra que nos sostenga, una palabra que nos guíe. Y el Salmo 21, alcé mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y tenía ahí 2 o 3, hasta que creo que esta palabra rema, que fue en lo privado, en la que fue entre Dios y yo, que fue Dios que me la dio, que fue una palabra que no me mandó con nadie, que nadie me la dijo, sino una palabra que Él me reveló en mis conflictos de mi mente, en mi caos, en el enredo de mis pensamientos, en el enredo de mis ideas. Y uno quiere arreglar una cosa y parece que los pensamientos se multiplican dentro de la cabeza. Pero ahí aparece el Señor y Él reconoce los momentos por los que estamos pasando. Tal vez los de al lado lo vean, pero como decimos que no pasa nada, no tienen a veces la posibilidad de ayudarnos, nos hacemos los fuertes, no queremos llorar, no queremos decir, no queremos manifestar, no queremos contar, y estamos en todo nuestro derecho. Hay cosas que son privadas nuestras, hay cosas que solo Dios las sabe, hay cosas que son... Pero cuando estamos en las inquietudes, en las dudas, en la mente llena de pensamientos, a veces ni siquiera los largamos en una oración. Y eso fue lo que en ese momento el Señor trató conmigo, de que todo eso que estaba en mi mente, todo ese caos, todos esos pensamientos, todas esas dudas de las que mi mente estaba llena, se las pudiera entregar a Él. Pudiera dárselas, pudiera contar con Él, pudiera manifestarlas. Porque en una versión dice que son dudas, en otra versión dice que son inquietudes, en otra versión dice que son pensamientos, pero lo interesante, o preocupaciones, pero lo interesante es que nuestra mente estaba llena de esas cosas. Y ahí es que se nos llenan, que se nos complican, que parece que sobreviene el caos y se nos juntan muchas cosas y tenemos que tomar muchas decisiones, resolver muchas cosas y se vienen cosas del pasado y cosas que tenemos que planificar para el futuro, más lo que tenemos en el presente y el día a día, y a veces entramos como en esa pesadez mental, en eso de que uno quiere dormirse, se quiere ir a dormir y no se puede dormir, que se sienta a tomar mate o mirar película y la mente está en eso. ¿No le ha pasado? ¿Sí? ¿Quieren mirar? ¿Qué dijo en el informativo? ¿Qué me dijiste? ¿En qué iba la película? Pero que la mente nuestra se embota de preocupaciones y de pensamientos. Y qué importante es cuando el Señor dice: aquí estoy, entrégame esa multitud de inquietudes, entrégame esa multitud de pensamientos, esos que nadie conoce. Esas cosas que te angustian que nadie sabe, esas cosas que te inquietan que nadie sabe, esas cosas que te preocupan del futuro, esas cosas del pasado, del presente, esa multitud de inquietudes. Y más que nada a veces tiene que ver con lo que va a venir. Dudas con lo que va a venir el día de mañana, la semana que viene, el mes que viene, qué va a pasar con tal situación, qué va a pasar con esto, qué va a pasar con... Y se empieza a llenar, y de una probabilidad nosotros hacemos 1000. Hacemos un escenario tan amplio, es decir, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto, y si pasa esto tengo que hacer esto, y si pasa aquello tengo que hacer lo otro, y hacemos un espectro de posibilidades, y cada posibilidad trae un pensamiento, y cada posibilidad trae una duda, y cada posibilidad trae una inquietud a nuestra alma. Analizamos, pero si pasa aquello, tengo que hacer esto, y si pasa lo otro, tengo que hacer otra. Y vamos en nuestra mente, hay algunos que dicen así, vamos en nuestra mente adelantándonos y nos agarra el afán a veces y se llena nuestra cabeza, como dice acá, multitud de pensamientos. Inquietudes se multiplicaban. Por eso no es que tenga una inquietud sola con aquel problema, no, le hacemos tantos panoramas posibles que nos llenamos se multiplican las inquietudes. Y la otra decía dudas. Qué tremendo es cuando nos llenamos de dudas.
Qué tremendo es cuando entramos a dudar de nosotros, de lo que somos, de cómo se van a resolver las cosas. Entramos a dudar si está Dios, si no está Dios, que si esto, que si lo otro, que si aquello. Y son caos y que pasamos, el proceso que pasamos en nuestra mente, dígame conmigo, a solas. Con Dios. Con Dios. A solas con Dios. A veces sí hay cosas que las podemos hablar con otros, hay cosas que uno lo puede hablar con su pastor, con su pastora, con su líder, hay que la puede hablar con su esposo, con su esposa, con su amiga, con su amigo, con un hermano, pero hay cosas que nunca las vamos a hablar con nadie. Las vamos a tener guardadas y es importante que diga conmigo que las hablemos con Dios. Sí, es importante que les hablemos con Dios. Porque Dios va a despejar las dudas. Diga conmigo, va a despejar las dudas. Va a despejar las dudas. Va a quitar las inquietudes. Va a quitar las inquietudes. Y sobre todo va a ordenar, diga conmigo, ordenar. Ordenar. La multitud de La pensamientos. multitud de pensamientos. Porque arrancaba en una reflexión diciendo, en la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, todo eso que está dentro, que no se exterioriza, todo eso que cargamos, que llevamos, que transportamos y que está las 24 horas de eso con nosotros. Dice que Él va a ordenar. Dios es un Dios de orden. Si nosotros buscamos la ayuda de Dios, la oración, y le podemos decir las cosas, aunque sea orando, las inquietudes que hay en nuestra mente, Él las está viendo, pero necesitamos manifestarlas verbalmente, hablarlas, decirlas, descargarlas en una oración para que Dios pueda. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y Él la ordenó. Y así ordena nuestros pensamientos, porque sus pensamientos dicen que son más altos que los nuestros. Por eso es importante cuando estamos en esos caos, llenos de preocupaciones, de afanes, de dudas, de inquietudes, vamos a decirle, Señor, me voy a tomar 5 minutos y voy a orar. Te voy a manifestar lo que hay en mi corazón, te voy a manifestar la multitud de pensamientos que tengo, que se contradicen, que se mezclan, que se enredan, y saltan dudas, y saltan cosas, y conmigo, voy a hacer una agenda, voy a hacer una cita con el Señor. Voy a hacer una cita con el Señor. Voy a agendarme una cita con el Señor para hablarle de todas estas cosas, decirle de todas esas cosas que no le decimos a nadie, todas esas inquietudes que se multiplican dentro, esas dudas que nos consumen cuando no sabemos cómo van a resolverse las cosas, cómo va a suceder, pero está todo acá adentro. Y nos distrae, nos desconcentra, nos cansa, nos agobia, porque no nos decimos, Señor, le hace una agenda contigo. Me voy a agendar un día y te voy a decir todas las preocupaciones, todas las dudas, todas las cosas que hay dentro de mí, en mi corazón. Ya conmigo, ese es el paso para salir de la depresión. Cuando el Señor empezó a tratar conmigo, que en la multitud de mis pensamientos, mis dudas y todo lo demás, pude empezar a dárselo al Señor, Él me devolvía pensamientos ordenados. Él tomaba el caos, la maraña de cosas que yo decía, porque esto, por otro, por aquí, porque allá, y Él tomaba la maraña de pensamientos, de dudas, de cosas, y me las devolvía en pensamientos ordenados, porque a medida que yo iba orando, iba ordenando todo el caos que había en mi mente. Por eso el Señor es fantástico en la cura de la depresión, de los caos, en la cura de la angustia, en la cura de la tristeza, porque Él ordena todo y nos devuelve los pensamientos ordenados. Con pensamientos ordenados se va el caos, se va el caos, se va. No quiere decir que las cosas vayan a dejar de ser importantes, o que no vayamos a tener que tomar decisiones, pero el Señor toma esa maraña de cosas y las acomoda, las ordena, nos devuelve pensamientos ordenados para que nosotros podamos tomar decisiones, podamos tener la calma, como dijo Jesús, estás afanada, andás ahí, estás afanada, no te podés ni sentar a veces. ¿No le ha pasado que hay días que no puede ni sentarse? Así estaba Marta, afanada de tantas cosas que tenía en su cabeza. Estaba Cristo ahí y ella no se podía sentar en sus pies
a contarle, a manifestarle las preocupaciones que tenía. ¿Y cómo las disimulaba? Haciendo cosas. Voy para aquí, hago para allá, ando apurado, ando corriendo, hago esto, hago lo otro, para no detenernos y enfrentar esos pensamientos y tener un encuentro. Marta no quería tener un encuentro con Jesús. No podía soltar sus preocupaciones, no le podía dar el control, no le podía dar las riendas a Jesús. Y entonces nosotros nos quedamos con las riendas, con el control, y en nuestra mente se produce un caos de pensamientos, se multiplican las inquietudes, nos llenamos de dudas, de afanes, de preocupaciones, y nuestra mente empieza a no funcionar bien. A no funcionar. Lo queremos simular, lo queremos tapar, pero nuestra mente empieza a no funcionar bien. Por eso el Señor dice, el Salmo 94, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consuelos, tus palabras, tu orden, alegrarme en mi alma. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Que Él nos puede traer consuelo y alegría en medio de todas las marañas de nuestros pensamientos cuando nosotros tomamos la actitud de decirle, ven mi Señor, tengo que hablar contigo. Tengo que soltarte todo esto que hay en mi mente. A ver, les dejo esta reflexión a ustedes que están ahí conectados, que los veo que pasan los nombres. Darle las gracias por estar conectados ahí, pero en la multitud de sus pensamientos, sus dudas, sus inquietudes, agenden una cita con Jesucristo, expóngale todo lo que Él tiene, que Él lo va a tomar, lo va a ordenar. ¿Vio cuando se le entreveran las luces de Navidad? Las lucecitas que las quiere desalmanar y a veces las quiere desenredar y las termina enredando el doble. Bueno, esto es igual. Suelte esa maraña de cosas enredadas, póngaselas delante de Jesús, deje estar afanado, haga una cita con Él y ordene sus pensamientos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Deje su comentario, de que si ha pasado por estos procesos, puede escribir por privado si quiere. Ore, dígale, Señor, voy a agendar una cita para hoy o para mañana cuando me tome el café, o para el sábado cuando tengo libre, me voy a agendar una cita contigo y te voy a contar toda la maraña de pensamientos que hay en mi mente para que tú los desenredes, saques el afán y puedas tener una vida agradable y perfecta, siendo guiado por el Espíritu Santo. Bendiciones, chao, chao. Chao, chao.